podemos reconstruir nuestras vidas con esos corazones endurecidos, con esa vida pecaminosa. No podemos reconstruir sobre esas bases. Entonces el Señor necesita sacarnos, purificarnos, y aparte dice que nos dará un corazón nuevo. Él pondrá su espíritu en nosotros. Y eso habla como de una experiencia con Dios muy fuerte. Solamente las personas que lo han vivido pueden dar testimonio de que en este momento mi vida cambió. Es cierto, es el comienzo, el arrepentimiento es como que abrir la puerta a la acción del Espíritu Santo. Pero llega tal momento que Dios tiene que arrancar ese corazón hecho piedra, arrancar ese corazón herido y poner en su sitio su propio corazón. Esa es una palabra profética. Entendemos que fue escrito por el profeta Ezequiel para el pueblo de Israel. Pero hoy en día podemos entender que en medio de nuestras ruinas, nuestra desesperación, nuestro momento de prueba, que Dios quiera hacer lo mismo. Si tú estás diciendo, yo quiero vivir eso, tal vez en ese momento, después de ese programa, frente al Santísimo, que vamos a estar orando frente al Santísimo Sacramento del altar, tú puedes abrir tu corazón en un sincero arrepentimiento y permitir a Dios mostrarte de dónde te quiere sacar, dónde debes moverte, cuál entorno te está haciendo daño. Y dile a tu Dios, saca de mí ese corazón de piedra y pon en su lugar tu propio corazón y tu espíritu. Habla el Señor también en ese texto de que yo los libraré. Hay ataduras también en la vida de muchos que no podemos reconstruir el matrimonio, no podemos reconstruir la familia, mientras que hay ataduras presentes, ataduras que pueden ser de rencores, de resentimiento, de falta de perdón, de adicciones, de dureza, de heridas del pasado y muchas otras cosas muy negativas que están dañando nuestra vida. Tú dices, yo quiero que Dios reconstruye todo. Pues yo te estoy diciendo cómo Él lo hace y me dices, es que eso no es lo que yo imaginé. Pues no, porque tú piensas que alguien va a pasar como Walter Mercado, te va a leer las cartas o algo, y así de rápido va a cambiar tu situación, y no es así. Es algo que nosotros también participemos con Dios en esa acción. Si Dios no construye, en vano trabajan, es verdad. Si Dios no está actuando con nosotros en esa construcción, en esa reconstrucción, en vano estamos trabajando. Son las personas que tratan de resolver sus problemas solos, que tratan de hacerlo sin Dios o con el universo o con cualquier idioteza de religión que van inventando. Pero solo cuando dejemos a Dios la capacidad de mostrarnos lo que necesitamos hacer, y créame que cuando tú empiezas a cambiarte a ti, todo en tu entorno empieza a cambiar. Tu familia va a decir, wow, mamá está actuando diferente, papá ya no está enojado, ya no está deprimido, ya se levantaron, ya están orando, ya están confiando en Dios. Y créanme que es la mejor enseñanza que pueden dar a tus hijos ahora en medio de las ruinas. Ahora es tu oportunidad. O vas a hacer que pierden fe para siempre, o vas a hacer que ellos crean en un Dios que todo lo puede. Y lo van a ver con sus ojos. Más allá en versículos 33 en adelante, el mismo texto, dice, y cuando los purifica de todos sus pecados, haré que viven en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. Versículo 36, entonces los pueblos vecinos que quedan con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Palabra de Dios. Se puede tomar esta palabra, ese texto, y me van a acusar de sacarlo de contexto, lo cual no estoy haciendo porque es una palabra profético para todos los que están escuchando ese programa. Ese tiempo, ese momento de Dios, cuando uno ve todas las noticias y ve todo el país, por ejemplo, de México y Argentina y el hambre y las luchas políticas en Colombia, en Venezuela, en otros países, y uno dice, estamos en la ruina, qué terrible momento está viviendo la economía de los Estados Unidos y estamos viviendo todo el mundo con ese dolor de parto, se puede imaginar. Es cuando Dios va a hacer nacer algo nuevo, créalo.
Es una cosa profética, una palabra profética, que uno lee ese texto y dice, esta palabra es para mí. Pero como te dije, uno tiene que participar con Dios. Y en capítulo 37 del mismo texto, misma palabra, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 37, luego el Señor lo lleva a ver huesos secos. Y fíjate, hay una palabra muy fuerte que Dios le dice a Ezequiel. Lo lleva a ver el valle y está cubierto de huesos secos. Y dice en versículo 2, eran muchísimos y estaban completamente secos. Y entonces me dijo, hablando del Señor, hablándole, le dice, ¿crees tú que esos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Y entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a esos huesos secos y diles, huesos secos, escuchen ese mensaje del Señor. Y el Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Capítulo 37, estamos leyendo del libro de Ezequiel. Pues apenas en capítulo 36, bien bonito se puso. Habla de una acción de Dios poderosísimo, lo cual nosotros que hemos vivido ese momento de conversión tan fuerte, podemos decir que efectivamente Dios hace eso. Toma una vida en ruinas y lo sacuda y lo hace de nuevo, y todos los pueblos vecinos y los demás que nos rodean quedan asombrados de lo que Dios puede hacer. Pero luego queda toda la familia también en ruinas, queda todo lo que nos rodea. Y como dice en el capítulo 37, en una imagen muy visible de huesos secos, dice, ¿ahora crees que se puede revivir? Es lo más difícil cuando uno ve un hijo en drogas. Yo sé que mi mamá sufre más de 30 años viviendo mi hermano sufrir, que efectivamente su nacimiento es el 9/11, es el 11 de septiembre. Más de 30 años viendo el hijo en esa situación, luchando para salir de la droga, y uno dice, pues no, ya está en ruinas. El Señor quiere reconstruir tu fe, quiere hacerte creer una vez más. Yo sé, es difícil hacerlo, pero ¿qué es lo que se va a tener que hacer? ¿Crees tú que eso puede cambiar? Porque si tú no puedes creerlo, Dios no puede actuar. ¿Sí me escuchaste? Si tú no cambias tu manera de llorar tu pasado y llorar tus penas y llorar tu destrucción, Dios no va a poder cambiar tu futuro. ¿Es así? ¿Crees tú que puede cambiar? Entonces comienza a orar. Habla en mi nombre, decía Dios al profeta. Pronuncia palabra de vida. Dile a los vientos, en ese caso, dile a los huesos secos, Dios te va a revivir. Es decir, en cambio de seguir gritando, llorando, tomando pastillas, corriendo, hundiéndote en tu dolor, huyéndote de tu familia, de tu responsabilidad, tal vez es el momento que empieza a orar. ¿Y qué vas a decir? Pues toma ejemplo, aquí el Señor nos está enseñando de la misma palabra de Dios, capítulo 37, habla en mi nombre, es decir, atrévete a unirte con Jesucristo, a unirte en los sacramentos, a unirte en la iglesia y ofrecer sacrificio, ofrecer rosario, ofrecer novena, ofrecer tus eucaristías, habla en mi nombre, es decir, únete conmigo y ore unido a mí y tú verás que las cosas comenzarán a cambiar. Puede ser que van a tardar, puede ser que no va a ser de un minuto para otro, pero lo que Dios promete, Dios cumple. Por eso me encanta en esos textos del Antiguo Testamento, Dios muchas veces dice, yo lo prometo y yo lo voy a cumplir. Es decir, créame, en otras palabras. Entonces, ¿qué puede hacer cuando, vamos a otro ejemplo, ahora vamos a hablar de algo un poco más complicadito. ¿Qué se puede hacer cuando la familia está en ruinas? Cuando el matrimonio está en ruinas. Pues vamos a tomar del mismo ejemplo, perdónamelo, pero fue inspirado mucho antes de Alex, va a tomar el ejemplo del huracán.